Muy buenos días a todos. El tema que vamos a desarrollar a continuación es cáncer de cuello uterino y nos vamos a enfocar en su diagnóstico y tratamiento. Reconocemos entonces los signos y síntomas del carcinoma de cervix. Sabemos que las lesiones que están in situ y las lesiones microinfiltrantes o estadios tempranos, estadios 1, 1A1 y 1A2, son lesiones que no causan síntomas. Y por el otro lado están las lesiones localmente avanzadas, en el cual el tumor es visible y por lo tanto la paciente va a tener algún síntoma en relación con flujo vaginal, que generalmente va a ser fétido o de mal olor producido por la necrosis del tumor. Dependiendo del tamaño del tumor, la lesión puede comprometer las paredes pélvicas y comprometer la zona anterior y posterior del fornix vaginal, produciendo estreñimiento o produciendo incontinencia urinaria y en general dolor pélvico. El principal síntoma del cáncer localmente avanzado va a ser el sangrado vaginal anormal y dependiendo del tamaño de la lesión, algunas mujeres van a presentar sangrado durante o posterior a la relación sexual. Como todo tipo de tumor, el cáncer de cervix uterino debe tener unos estudios de extensión. Obviamente, dentro de la historia clínica se deben anotar los antecedentes personales y los factores de riesgo que pudieron llevar al desarrollo del cáncer en la paciente. El examen físico incluye un examen físico completo, evaluando los puntos clínicos donde podemos encontrar metástasis, como son la fosa supraclavicular izquierda y las regiones inguinales. Posteriormente, el examen ginecológico incluye la especuloscopia para evaluar el tamaño del tumor, las características del tumor central y el compromiso vaginal. El tacto vaginal para evaluar el tamaño del tumor y la extensión o compromiso del útero, o si presenta o no una masa anexial asociada al tumor. Y el tacto recto vaginal, que es importante para evaluar el compromiso del tabique vaginorectal y el compromiso parametrial. Además, debemos solicitar un hemograma completo. Se debe realizar la biopsia del cervix y la biopsia de la masa sin dar espera. Una masa clínicamente evidente se debe biopsiar sin solicitar colposcopia ni dilación de el nivel de tratamiento. Es decir, si llega a un nivel 1, el médico general debe tomar la biopsia sin retraso. La revisión de la patología siempre se hace por patóloga o patólogo especializado en cáncer ginecológico. Pruebas de función hepática para establecer compromisos hepáticos. Pruebas de función renal para establecer si la paciente cursa o no con falla renal y poder establecer si se puede más adelante dar un tratamiento de quimioterapia. Dentro de los estudios de imagen, la tomografía de abdomen total debe ser contrastada. La tomografía nos va a mostrar el compromiso locorregional del tumor y si hay presencia o no de adenopatías a nivel pélvico y paraórtico. La resonancia magnética nuclear de abdomen simple se debe realizar siempre en la embarazada o en la mujer gestante, y la tomografía con emisión de positrones PET o PET-CT es un estudio que se realiza para carcinoma de cervix localmente avanzado, en el cual no se va a realizar una linfadenectomía paraórtica para determinar si presenta o no compromiso ganglionar paraórtico, pero se puede solicitar en estos pacientes con el propósito de evaluar si la paciente requiere extender el campo de radioterapia hasta el nivel paraórtico. Opcional siempre va la cistoscopia y la rectosigmoidoscopia, que son estudios que no deben retrasar el tratamiento en las pacientes con cáncer de cervix localmente avanzado. En esta diapositiva tenemos representado los pasos y los puntos que debe evaluar el examen físico en la paciente con cáncer de cervix. Además, que se debe establecer la capacidad funcional de la paciente,
ya sea por ECOG o por índice de Karnofsky, en el cual podamos entender por medio de una escala cuál es la capacidad funcional y si la paciente tiene o no limitaciones asociadas a su cáncer ginecológico. Como sabemos entonces, el diagnóstico de cáncer de cervix puede ser por clínica en pacientes que tienen tumor clínicamente evidente o por medio de la colposcopia biopsia en pacientes que llegan al consultorio con una citología normal. En la imagen tenemos lesiones pequeñas. En la imagen de la izquierda, la imagen colposcópica corresponde a un carcinoma in situ, donde nosotros podemos observar una zona de mosaico en hora 11 del cervix y en el labio anterior. En la imagen de la derecha vemos una lesión microinfiltrante con vasos en stop y vasos en sacacorchos, y posteriormente vamos a tener lesiones clínicamente evidentes si la historia natural de la enfermedad continúa su curso. Aquí tenemos una lesión clínicamente evidente en una paciente con cáncer de cervix. Vemos que este tipo de lesión a la especuloscopia podemos describirla como una lesión friable de sangrado fácil, una lesión exofítica que tiene áreas violáceas o áreas necróticas, y es una lesión que compromete y destruye todo el cervix uterino y compromete también el fornix vaginal anterior. Aproximadamente el tamaño de la lesión es de unos 5 a 6 centímetros, ya que va casi hasta el introito vaginal, con compromiso de la pared vaginal. Hasta ahí nosotros podemos definir el tipo de la lesión, el tamaño y el compromiso de la vagina. Debemos evaluar entonces por tacto vaginal y tacto vagino-rectal el compromiso del útero, el compromiso anexial y el compromiso del tabique recto vaginal y el compromiso parametrial. La imagen que vemos ahora corresponde a una resonancia nuclear magnética de pelvis de una paciente con cáncer de cervix localmente avanzado. Es un corte sagital en el cual nosotros podemos observar el útero, la línea endometrial y en la parte anterior la vejiga y mucho más anterior el pubis. Vemos que la lesión típicamente se origina del cuello uterino. Es una lesión aproximadamente de 6 centímetros con áreas de necrosis y que se extiende hasta el canal vaginal. Entonces, la resonancia es un estudio que puede usarse en carcinoma de cervix para evaluar el compromiso de tejidos y el compromiso locorregional. Esta imagen corresponde a el PET-CT realizado en la misma paciente. Podemos observar cómo la lesión central es una lesión hipercaptante. El PET es un PET-FDG, o sea, realizado con fluoro de desoxiglucosa. Los sitios de mayor metabolismo van a ser representados como sitios de mayor captación en las imágenes realizadas con FDG. Vemos que es una lesión central y a este corte vemos que se alcanza a definir el tabique vesical. No hay compromiso aparente de los parámetros, aunque el nivel del corte está muy bajo para definir esto. Pero lo importante de la imagen es que ustedes puedan entender cómo se ve la representación por PET-TAC de una lesión clínicamente evidente. Siempre, como todos los tumores, tenemos una clasificación histopatológica. El cáncer de cervix tiene una clasificación histopatológica dentro del cual incluye los tumores epiteliales. Posteriormente van a tener los tumores hematolinfoides,
van a estar los tumores mixtos, los tumores mesenquimales y otros tumores. Aquí tenemos una representación de los tumores epiteliales, los cuales incluye su patología escamosa y su parte glandular. Dentro de los tumores escamosos tenemos el carcinoma de células escamosas queratinizante, el no queratinizante, que son los más frecuentes, pero también tenemos otros como el papilar, basaloide, Warty, verrucoso, escamo transicional, linfoepitelioma light y su contraparte glandular. El más frecuente pues es el adenocarcinoma. Dentro de ellos está el endocervical, el usual, el mucinoso, el cual incluye el adenocarcinoma gástrico, intestinal o tipo en anillo de sello. También tenemos el adenocarcinoma bilioglandular, endometrioide, de célula clara, el seroso, el mesonéfrico, y existe uno más raro que es el adenocarcinoma mixto con carcinoma neuroendocrino. Después de todo lo anteriormente hablado, cabe la pregunta de por qué estadificar. El cáncer de cervix tenemos que lo debemos estadificar para establecer un manejo específico por estadio. Cada estadio tiene un manejo quirúrgico o un manejo no quirúrgico dependiendo obviamente del tamaño tumoral y el compromiso de la paciente. El pronóstico de la paciente está en relación con el diferente estadio clínico que presente o el estadio anatomopatológico que presente la paciente. Y otro punto importante de estadificar es poder tener una información estandarizada en los diferentes estudios que hay a nivel mundial. Brindar una información completa al paciente también es otro punto importante de por qué estadificar. Nosotros podemos establecer un pronóstico específico y el paciente y los familiares pueden saber cuáles son las probabilidades de curación o probabilidades de supervivencia para el tumor después de un tratamiento específico y óptimo. Luego de haber estudiado el cáncer de cervix en cuanto a sus síntomas, su diagnóstico y los estudios de extensión y por qué estadificar o cuáles son las razones de por qué estadificar el cáncer de cuello uterino, entramos a estudiar los diferentes estadios según la FIGO. Aquí tenemos en la imagen estadios tumorales microinfiltrantes que corresponden al 1A1 y al 1A2. El 1A1 corresponde a un tumor que infiltra, es decir, que rompe la membrana basal y tiene una invasión en profundidad menor o igual a 3 milímetros y la lesión se extiende hasta un tamaño menor o igual a 7 milímetros. Si sobrepasa esta longitud en profundidad de 3 milímetros pero es menor o igual a 5 milímetros de invasión, corresponde a un tumor estadio 1A2 de la FIGO. Los estadios 1B se dividen en 1B1 y 1B2. El cáncer de cervix 1B en su mayoría corresponden a tumores clínicamente evidentes, es decir, tumores que se diagnostican en la especuloscopia. Los tumores estadio 1B1 microscópicos son aquellos que sobrepasan los 5 milímetros correspondientes al estadio 1A2, es decir, tumores que invaden en profundidad 6 milímetros o más. Si el tumor clínicamente evidente tiene un tamaño menor o igual a 4 centímetros, estamos ante un estadio FIGO 1B1. Y si el tumor corresponde a un tamaño mayor de 4 centímetros, estamos ante un estadio FIGO 1B2. De los estadios 2, el 2A actualmente se divide en 2A1 y 2A2. El 2A1 es similar al 1B1, es decir, en cuanto al tamaño. Sabemos que si un tumor lo encontramos en el cuello del útero y compromete vagina, ya es 2A.
Si mide menos de 4 centímetros es un 2:1 y si mide más de 4 centímetros es un 2:2. El estadio 2B es aquel tumor que se localiza en el cuello del útero pero ya compromete tejido parametrial o paracolpos, es decir, el tejido adyacente al cuello del útero, o sea, que puede corresponder a compromiso parametrial pero sin llegar al hueso de la pelvis. Es un 2B. El 3A, como lo miramos en la gráfica, es un tumor clínicamente evidente que destruye el cervix y compromete la vagina, pero sobrepasa los 2/3 superiores de la vagina, o sea, compromete el tercio inferior o más del 50% de la vagina. El estadio clínico FIGO 3B es aquel tumor que compromete el parametrio, pero llega hasta la pared pélvica. Y por aquí pues obviamente va a pasar el ureter. Son pacientes que generalmente tienen hidronefrosis o, dependiendo de si el compromiso del parametrio es bilateral, van a tener hidronefrosis bilateral o falla renal. Los estadios 4 son aquellos estadios en los cuales el tumor puede comprometer o la vejiga o comprometer el recto. Se diagnostican obviamente por biopsia de mucosa vesical por cistoscopia o rectosigmoidoscopia y biopsia de la parte rectal, de la mucosa rectal. Y los estadios 4B son aquellos estadios en los cuales el cáncer ya no se localiza únicamente en la pelvis, sino que tiene metástasis, generalmente compromiso nodal paraórtico o compromiso pulmonar o compromiso a otros órganos distantes. Completamos entonces hasta allí lo que corresponde a el diagnóstico de cáncer cervical. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Entonces, el tratamiento de cáncer de cervix es quirúrgico o es con radioterapia y quimioterapia. El tratamiento quirúrgico pues depende o va a ser enfocado en los estadios tempranos, es decir, los pacientes quirúrgicos van a ser estadios clínicos, estadios patológicos 1A y 1B. El estadio 1B2 puede o no ser quirúrgico, pero generalmente va a darse quimio-radioterapia al estadio 1B2. Del estadio 2, 3 y estadios 4 son exclusivamente de quimiorradiación. La radioterapia y la quimioterapia se dan concomitantes y vamos adelante a especificar un poco más. Ese es el riesgo de compromiso ganglionar. Ustedes saben que en cualquier tumor, igual en el cervix, el tener metástasis o compromiso de los ganglios linfáticos pues afecta el pronóstico. A medida que avanza el estadio, vamos a tener mayor compromiso ganglionar. Para los estadios clínicos 1A, el compromiso ganglionar o la probabilidad es del 3% en general. Si especificamos por estadio, para el 1A1, el compromiso nodal va a ser del 0.2%, para el 1A2 del 6.8%, para el 1B1 del 16%, para el estadio 2 del 20% y para el estadio 3 y 4 el compromiso nodal va a ser del 30 al 40%. Entonces, con todos estos factores nosotros debemos establecer un tratamiento. ¿Cuáles son el tratamiento o las ventajas del tratamiento quirúrgico? Lo primero, pues, que nos ayuda a la estadificación, es decir, podemos hacer resección del tejido y enviarlo a patología y el patólogo nos dice si hay o no compromiso de los parametrios, compromiso ganglionar, compromiso microscópico de la vagina y podemos hacer una estadificación anatomopatológica del cáncer de cervix. Segundo, resección del tumor. Son factores que pueden influir en el tratamiento posterior a la radioterapia. Debemos esclarecer o aclarar que una paciente que se lleva a un tratamiento quirúrgico por un cáncer de cervix que puede ser operable, no necesariamente se salva o se omitirá más adelante un tratamiento de quimiorradiación. Dependiendo de los factores de riesgo, la paciente va a meritar o no un manejo de quimiorradiación después de una cirugía, que es lo que corresponde a un manejo adyuvante.
La conservación de los anexos es importante en el tratamiento quirúrgico, ya que algunas pacientes, pues, o la mayoría pueden ser pacientes premenopáusicas jóvenes en las cuales su función ovárica pues, se debe preservar y el manejo quirúrgico lo permite. Y básicamente un punto a favor del manejo quirúrgico en los pacientes con cáncer de cervix en estadios tempranos, que son los operables, evita efectos adversos de la radioterapia, como son radiodidermitis, proctitis actínica, hasta pues dolor pélvico crónico o fístulas o perforaciones intestinales o cambios obviamente del tejido adyacente a todo el tejido irradiado que pueden pues desencadenar en efectos adversos que para la mujer son bastante incómodos y difíciles de llevar más adelante. Entonces, vamos a enfocarnos en tratamiento por estadios. El tratamiento por estadio principalmente del carcinoma, vamos a hablar del carcinoma in situ y los carcinomas microinfiltrantes. Si quieren hacemos una pausa de un momento para que empecemos a hablar de tratamiento por estadios y podamos seguir a continuación con la charla. Entonces les proponemos para que en una sesión anterior nos habían pedido de que diéramos una pausita antes de continuar con las 2 horas de sesión. Les proponemos 5 minuticos, son las 7:57, les propongo que nos veamos a las 8:02 de nuevo, estiren las piernas y ya continuamos. Vamos a estar acá por si tienen preguntas. Continuamos entonces con el tratamiento por estadios. El tratamiento por estadios debe enfocarse dependiendo de la condición de la paciente y los estudios de extensión. Luego de estadificar el cáncer de cervix, entonces podemos tener los siguientes tratamientos para cada tipo de estadio. El carcinoma in situ del cervix obviamente es un tumor localizado que no ha roto la membrana basal celular, por lo cual el tratamiento es local con resección quirúrgica. El procedimiento es la conización. La conización tiene 2 tipos de hacerse. Uno es la conización con radiofrecuencia y otro es la conización con bisturí frío, como lo estamos viendo aquí en la gráfica.
Aquí está el tumor, obviamente no es visible porque es un carcinoma in situ, pero es una forma de representarlo. Y vemos cómo en cirugía se hacen hemostasias a nivel de los principales vasos de irrigación del cervix, y luego de eso se procede a realizar una resección con bisturí de de todo el cervix en su mayor proporción. ¿Cuál es la ventaja que tiene el realizar una conización con bisturí frío en comparación con una conización con radiofrecuencia en relación a pronóstico y curación? En cuanto a pronóstico y curación, ninguna, los dos son igualmente efectivos. La diferencia es que el cono con bisturí frío puede el patólogo con confianza decirme cómo es la condición de los márgenes de resección. Cuando se utiliza demasiada energía o demasiado calor para coagular en una conización con radiofrecuencia, el área y el límite puede sufrir un efecto de carbonización. Entonces el patólogo no va a poder saber exactamente si el borde de sección estaba libre de cáncer, y la señora puede tener un carcinoma que se ha quedado con su margen comprometido y tener el mismo tumor más adelante que probablemente progresará. Otra razón es que el cono con bisturí frío tiene indicaciones diagnósticas. Una lesión extensa por colposcopia que ocupe 2-3 cuadrantes, o una lesión que se adentra hacia canal, o el diagnóstico de colposcopia de un adenocarcinoma, o cuando no existe correlación entre la colposcopia, la citología y la biopsia en una paciente posmenopáusica con una colposcopia incompleta, son indicaciones de un cono con bisturí frío. Para el tratamiento del carcinoma microinfiltrante estadio 1A1 también se puede usar la conización en pro de las pacientes que desean preservar la fertilidad. Esto obviamente es con bisturí frío, no se va a hacer un tratamiento de un carcinoma 1A1 con radiofrecuencia. Aquí ya está representado en el esquema quirúrgico. Luego de que se hace el borde de sección, se tracciona el cervix resecado, y ustedes pueden ver que los márgenes de sección son mucho más nítidos y pues obviamente patológicamente sin problemas para evaluar. Esa es una conización con radiofrecuencia. Generalmente los conos con radiofrecuencia son mucho más pequeños y más cortos en profundidad en comparación con un cono con bisturí frío. Y obviamente tenemos la parte térmica que puede afectar el diagnóstico anatomopatológico. Entonces, el estadio 1A1, que es una invasión estromal de menos de 3 milímetros, con una probabilidad de invasión ganglionar de menos de 1 centímetro, si no hay compromiso del espacio linfovascular, se puede tratar de dos maneras: una con conización con bisturí frío en las pacientes que desean preservar la fertilidad, o el tratamiento estándar después de hacer el diagnóstico por conización de estadio 1A1 es la histerectomía simple o histerectomía extrafacial. Ese es el tratamiento estándar. Aquí tenemos entonces lo que le estoy hablando. Si desea fertilidad, es una conización con bordes quirúrgicos libres. Si los márgenes del cono después quedan afectados, se debe repetir la conización si la paciente obviamente persiste en preservación de la fertilidad, y si la fertilidad es ya satisfecha, o sea, si tiene su variedad satisfecha, se hace una histerectomía total extrafacial, que es la estándar. Si para el estadio 1A1 se encuentra en la conización compromiso del espacio linfático, obviamente hay más probabilidad de que tenga compromiso ganglionar esa paciente, entonces se hace una histerectomía radical modificada y se hace linfadenectomía pélvica. ¿Se puede hacer radioterapia para estadios 1A1? Sí, se hace radioterapia intracavitaria, o sea, colocar el dispositivo de radioterapia en la vagina solamente para mujeres que no son candidatas quirúrgicas, es decir, que el riesgo quirúrgico es muy alto.
Aquí tenemos los tipos de histerectomía. Entonces, los tipos de histerectomía son el tipo A, que es la histerectomía extrafacial, el tipo B, que es la histerectomía radical modificada, o sea, con resección de parámetros, pero no completamente. El tipo C es la histerectomía radical, que es aquella que secciona completamente los parámetros, y las histerectomías tipo D son histerectomías extendidas lateralmente, o sea, con resección de vasos hipogástricos, sin resección de fascia o músculos, si es de 1 o si es de 2. Como les hablaba entonces, el tratamiento del 1 a 1 es conización, si desea fertilidad, y si no, histerectomía extrafacial total. Si se le sacan o no los ovarios para las lesiones 1 a 1 depende de la edad de la mujer. Si está en edad premenopáusica o por debajo de los 55 años, pues no lleva ovarectomía, no implica alterar el pronóstico si le dejamos los ovarios. El 1 a 2, aquella lesión que va de más de 3 milímetros, pero en profundidad de hasta menos de 5 milímetros, si desea fertilidad, generalmente se hace una traquelectomía y siempre lleva linfadenectomía. Si la mujer ya tiene paridad satisfecha, el tratamiento estándar es una histerectomía radical modificada y disección ganglionar pélvica y más o menos biopsia paraórtica. Para los tumores clínicamente evidentes 1B1, que son tumores de menos de 4 centímetros, el tratamiento estándar es la histerectomía radical y se va a complementar con la linfadenectomía pélvica y la biopsia paraórtica. Para los tumores con estadios 1B2, es decir, tumores clínicamente evidentes de más de 4 centímetros, el tratamiento en algunos países es una histerectomía radical y en otros países es de entrada la quimiorradiación concomitante. Para los tumores estadios 2A, 2B, 3A, 3B y 4A, el tratamiento es la quimiorradiación concomitante. La quimiorradiación concomitante implica dar tratamiento de radioterapia pélvica, o sea, radiación externa hacia la pelvis, más braquiterapia, o sea, colocar un tándem o un ovoide a través de la vagina y aplicar braquiterapia local. Y además de eso, administrar quimioterapia, que va a ser cisplatina. Ese va a ser el tratamiento para los tumores en estadios 1B2, 2A, 2B, 3A, 3B y 4A. Todos estos tratamientos son con intención curativa. Los pacientes se pueden curar hasta el estadio 4A. El estadio 4B es una radioterapia paliativa o quimioterapia sistémica paliativa, es decir, los pacientes no se tratan con intención de curarlos. Los anteriores estadios las mujeres se pueden curar. Los agentes quimioterapéuticos son los que están aquí descritos para las pacientes que reciben quimioterapia sistémica. Aquí tenemos un algoritmo en el cual vemos pacientes con carcinoma de cervix localmente avanzado, es decir, etapas 2B hasta 4. La imagen que se le toma es el TAC de pelvis y abdomen contrastado. Si el TAC no muestra ganglios paraórticos en la tomografía, pues se le da radioterapia extendida hasta el nivel paraórtico. Si los ganglios paraórticos son negativos, generalmente se usa el PET para poder confirmar esto, o se hace linfadenectomía paraórtica y se le da quimiorradioterapia pélvica únicamente, si los ganglios son negativos. La presencia de ganglios paraórticos en los pacientes que tienen estadios clínicos 1 afecta el pronóstico. Me explico. Yo puedo tener una paciente con un tumor de menos de 4 centímetros, estadio 1B, pero tener ganglios paraórticos positivos, ya sea por imagen o generalmente por histopatología.
El pronóstico de esta mujer cambia al nivel de un estadio 3B. El pronóstico o la supervivencia a 5 años con tratamiento de una mujer con estadio 3B es del 35%, mientras una mujer con estadios 1B es del 85% con tratamiento. Pero si esta mujer con estadio FIGO 1B pasa a tener compromiso ganglionar paraórtico, el pronóstico va a ser como el de un estadio clínico 3B. Por eso es importante establecer el compromiso ganglionar paraórtico y continúan los estudios en base a cuál es la mejor conducta para tomar esta decisión de irradiar o no irradiar el campo paraórtico. Luego que la mujer tiene su tratamiento, va a estar en seguimiento. El seguimiento incluye obviamente el examen físico, el examen ginecológico, el test de HPV solamente para pacientes tratadas con carcinoma in situ. No hay que hacer el test de HPV a las pacientes tratadas con carcinoma de cervix localmente avanzado. La citología es como un método para seguir, pero no es un método que detecte carcinoma de cervix nuevamente en recurrencia. Generalmente una mujer puede presentar una masa sin tener manifestaciones en la citología y presentar una recidiva local. La colposcopia nos ayuda para hacer diagnósticos de VINE, o sea, neoplasias intraepiteliales de vagina luego de haber sido una mujer tratada por cáncer de cervix. Y los controles pues van a ser con ecografía de abdomen. Generalmente se hace una ecografía al principio cada 3 a 4 meses por los primeros 2 años y luego cada 6 meses. El TAC dependiendo de los hallazgos clínicos que se encuentren en la paciente y o en los hallazgos de ecografía que necesiten un TAC para confirmar, y el PET-TAC dependiendo de los hallazgos que se encuentren en la tomografía. Esta es la supervivencia, la tabla de supervivencia de pacientes con cáncer de cervix tratadas en 5 años. Los estadios 1A tienen una supervivencia del 90-85% con tratamiento, los estadios 1B 75-80%, los estadios 2 70-60%, los estadios 3 35-50% y los estadios 4, pues el 4A 22% y el 4B desde 0 hasta 9%. Como les hablaba, existe el concepto de adyuvancia, es decir, una paciente con estadio 1B la puedo llevar a cirugía o la debo llevar a cirugía, pero ella no, la cirugía no implica que no reciba quimiorradiación después de haberse hecho el procedimiento. 80% de la sobrevida en pacientes con estadio 1 son tratadas con radioterapia con cirugía y el 20% de los tratamientos no se ha modificado en las últimas décadas. ¿Cuáles son los factores de riesgo definidos que aumentan la recurrencia y afectan la sobrevida? El tamaño tumoral, la profundidad de invasión del tumor y el compromiso del espacio linfovascular. Los ganglios positivos, como les hablaba, reducen la sobrevida. Ganglios positivos en estadios 1B, la supervivencia va de 38 al 61%, mientras que los ganglios, tener ganglios negativos, la supervivencia es 90%. La presencia de estos factores, o sea, compromiso linfovascular, compromiso, el tamaño tumoral y la profundidad de invasión del estroma, son factores de riesgo por los cuales uno puede decidir dar a una paciente radioterapia y quimioterapia después de haberla operado. Y la presencia de estos factores aumentan la recurrencia de 2 a 31% en los próximos 3 años. Esos son estudios ya establecidos. Entonces, tumores de más de 4 centímetros pueden tener 5 veces más ganglios positivos, 10 veces mayor recurrencias y reducen un 50% su supervivencia. La radioterapia pélvica en la mujer que fue llevada a cirugía pero que tiene factores de riesgo como tamaño tumoral más de 4 centímetros, compromiso del espacio linfovascular y compromiso del tercio medio o tercio interno a nivel de la patología, van a tener
que ir a radioterapia, y la radioterapia reduce la mortalidad en un 33%. Hay otro concepto en tratamiento de cáncer de cervix que es la persistencia. O sea, yo doy tratamiento de quimiorradiación a una paciente que amerite este tratamiento por cáncer de cervix, estadios 2, 3 o 4, pero el tumor no reduce su tamaño y persiste el tumor después del examen clínico de haber terminado el periodo de tratamiento. O sea, la radioterapia, la quimioterapia terminó y aún veo tumor, eso se llama una persistencia. Y una recidiva se considera cuando una mujer que recibió el tratamiento tiene una respuesta clínica completa, es decir, que no se ve tumor y tiene un periodo libre de enfermedad de por lo menos 3 meses. O sea, si me aparece un tumor después de 3 meses de no haber visto nada, después de haber tenido un tumor de 6 centímetros, lo considero una recidiva. Los tratamientos de la recidiva dependen del tamaño tumoral y del compromiso parametrial. Algunas recidivas que aparecen después de cirugía radical en una mujer que no ha recibido radioterapia, pues van a ir las mujeres a radioterapia y quimioterapia para tratar la recidiva. Si la mujer se trató con radioterapia y quimioterapia, debo evaluar el tipo de recidivas. Si son recidivas centrales que pueden ser quirúrgicas, se llevarán a cirugía, pero si la mujer tiene compromiso parametral en su recidiva, pues recibirán quimioterapia sistémica o intención paliativa. Hemos terminado por ahora la charla y espero les haya aclarado y tengan conceptos claros ahora para el diagnóstico de cáncer de cervix y tratamiento del cáncer de cervix. Si tienen alguna pregunta, por favor, hacerlo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Doctor, no hay ninguna pregunta. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay obviamente, flores, grandes, flores y morales, y ustedes van a poder escuchar de nuevo. Muchísimas gracias por la atención y que nos vamos a ver pronto. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días.